y que en la sesión de hoy nos vamos a dedicar al tema del alcohol y otras drogas en el ámbito laboral, motivo de la presentación del informe, de la encuesta sobre consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en España, pero con la participación de dos profesionales extraordinarios que llevan años trabajando en este ámbito y que nos van a permitir también pues, aprender más cosas. Por tanto, y además con la participación de UGT, comisiones y la COE, porque todo nuestro trabajo en la encuesta en el ámbito laboral pues se deriva de un consenso con los agentes sociales que ya conocen el informe, que estarán aquí en fila cero y que van a participar en el debate de forma muy destacada. Bueno, pues vamos a arrancar. Vamos a arrancar y la primera presentación, la primera ponencia, la hará la doctora Marta Molina, directora del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, de nuestra Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, centrada en los resultados de la encuesta sobre el consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en España a 2019-2020. Adelante, Marta. Muchas gracias, Joan. Ha sido una oportunidad esta muy novedosa y muy interesante para presentar los resultados de esta encuesta, que es nuestra tercera edición, una encuesta que posiblemente muchos de vosotros ya conozcáis, pero que os queremos presentar, hacer un pequeño resumen y vamos a ir a ello. Espero que vayáis. Estáis viendo, espero, la presentación. Y si me podéis confirmar, por favor, que efectivamente estáis viendo la diapositiva. Se está viendo perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, como introducción, decir que desde la creación del Plan Nacional sobre Drogas, en el año 85 ya se empezaron a recoger los primeros indicadores sobre problemas relacionados con el consumo de sustancias y las primeras encuestas, pero no fue hasta el año 98 en que toda esta información se sistematizó y se creó en sí el Observatorio Español de las Drogas y Adicciones, que maneja, coordina e impulsa una serie bastante amplia de operaciones estadísticas, indicadores y encuestas que nos permite conformar un diagnóstico permanente de la situación del consumo de las sustancias psicoactivas y sus consecuencias a nivel del territorio nacional. En concreto, la encuesta sobre consumo en el ámbito laboral en España de este año es su tercera edición. Es una encuesta que se realiza cada 7 años, coincidiendo con la encuesta de edades en ese momento. Y su objetivo es conocer la prevalencia de los consumos en la población laboral y su relación con características sociodemográficas y laborales. Se realiza coincidiendo con edades como una encuesta domiciliaria en población de 16 a 64 años que se encuentra trabajando, empleada pero temporalmente ausente o en paro habiendo trabajado antes, lo que se podría definir como población laboral. En este caso analizamos un muestreo representativo nacional de 11.743 cuestionarios válidos y que se realizaron entre el 7 de febrero y el 13 de marzo de 2020. Los resultados principales nos vienen a corroborar algo que ya nos venían diciendo las ediciones anteriores, y es que el consumo en la población laboral es similar y refleja el patrón de consumo de la población en general, como es lógico por otra parte. Como veis, sin embargo, sí que parece que la población laboral tiene tendencia a tener un consumo algo mayor de alcohol y de tabaco y un poquito menos de hipnosedantes. También esto refleja el patrón de la edad, obviamente, que es el principal vector que determina el nivel de consumo. Cuando analizamos por sexo, lo que podemos observar es de nuevo un patrón que ya vemos en la población general y es como en general los consumos son mayores en los hombres y en los más jóvenes, excepto en el caso de los hipnosedantes que tiene un patrón contrario, es decir, más consumo en mujeres y que aumenta a medida que aumenta la edad. En cuanto a las diferencias o la tendencia respecto a ediciones anteriores, lo que podemos ver es una tendencia a una disminución del consumo de tabaco, aunque si bien ya veremos un poquito más adelante, el consumo diario en concreto no confirma este descenso, pero sí en cuanto al consumo en los últimos 12 meses, la estabilidad del consumo de alcohol y lo que sí llama la atención es un aumento del consumo de drogas ilegales y también un leve aumento de los hipnosedantes. Bien, en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas a diario en la población laboral,
lo que podemos ver es un pequeño descenso en cuanto a su prevalencia en el último año y especialmente en las edades medias de la vida. De todas formas, confirmamos que son el sexo y la edad las variables que más influyen en este tipo de consumo. Cuando analizamos este consumo en cuanto a los sectores laborales, sí que vemos un patrón que, si bien ya veíamos en ediciones anteriores, se ha incrementado en esta ocasión, y es como, aunque hay un descenso importante de bebedores diarios en diversas categorías, se incrementa en lo que podríamos calificar como sector primario. Es decir, que esto además se asocia a un análisis que también hacemos por tipo de categoría ocupacional, en el que los trabajadores manuales son los que declaran un mayor consumo de bebidas alcohólicas a diario. Cuando analizamos los consumos en base a la presencia o ausencia de una serie de características laborales que preguntamos en el módulo específico laboral para este año, vemos que en general hay un mayor consumo diario de bebidas alcohólicas cuando existen factores de riesgo asociados al puesto de trabajo. Y en concreto, respecto al año 2013, aumentan los porcentajes de consumo cuando hay condiciones como la peligrosidad o la penosidad en el trabajo. Por el contrario, baja el número de consumidores expuestos a situaciones de insatisfacción con los compañeros o a sentimientos de poca capacitación para el correcto desempeño laboral. En cuanto al consumo de riesgo de alcohol medido por la escala Audit, en la población laboral vemos que de nuevo el sexo y la edad son las variables que más determinan la presencia de este consumo de riesgo, que en general muestra un descenso que es importante en el caso de los jóvenes, aunque si bien se ve, como podéis apreciar en esta gráfica, que aumenta en el caso de los universitarios. Siempre es, como siempre, mayor en hombres y va disminuyendo a medida que aumenta la edad, con una pequeña estabilización ya en las edades medias. En cuanto al consumo de tabaco diario, en la población laboral podemos ver cómo se confirma otra vez que el sexo, la edad y el nivel educativo influyen en el consumo diario. Son las variables que más influyen, y serían los varones menores de 25 años con los niveles de estudio más bajos los que tienen un mayor consumo de tabaco diario. Y además es la población que más ha incrementado respecto a la edición anterior. Sin embargo, también hay otros factores que resultan estadísticamente significativos asociados al consumo diario de tabaco, como es sobre todo la situación de encontrarse en paro, también la categoría ocupacional de los trabajadores manuales, y en los sectores sería la construcción y la hostelería, aquellos sectores que presentan un mayor nivel de consumo de tabaco diario, con una diferencia estadísticamente significativa respecto al resto. Cuando analizamos en concreto el tabaquismo pasivo en la población laboral, vemos cómo esta exposición ha sufrido un descenso notable desde las primeras ediciones en 2007, fundamentalmente asociado a las medidas legislativas adoptadas en relación al consumo de tabaco, en las que se restringía el consumo en el lugar y en la exposición laboral. Y esa tendencia descendente que se asocia a los cambios normativos del 2011 se ve cómo se ha quizá estabilizado o ya no es tan notable en la última edición de este año. Seguimos viendo cómo el sexo, la edad y el nivel educativo son los factores que de nuevo más determinan el nivel de exposición, y aquí lo que vemos es que son los sectores primarios y aquellos que, digamos, podrían realizar actividades más al aire libre los que dicen o declaran estar más expuestos al tabaquismo en el ámbito laboral. También es cierto que uno de los sectores donde más vemos el aumento es en el sector de actividades recreativas y artísticas. Eso lo podéis ver aquí. Como veis, aunque son los sectores digamos primarios o más expuestos con posible actividad al aire libre los que tienen mayor prevalencia, también se ve cómo son algunos de ellos los que también más disminuyen esa exposición. Quizá es llamativa la situación en hostelería, en la que parece haber un aumento de exposición al tabaquismo ambiental,
y, como he dicho, el notable aumento en la categoría de actividades artísticas, recreativas y deportivas. En cuanto a los signosedantes, en el consumo en los últimos 30 días, por la población laboral, confirmamos una situación de estabilización. Había un pequeño leve aumento en los consumos en el último año, pero en los últimos 30 días la situación está bastante estable. El sexo, la edad y el estado civil son los factores que más influyen y se incrementa en todo caso, quizá lo más llamativo, en las personas sin estudios o con estudios primarios. La tendencia histórica indica entonces un cambio de paradigma en el consumo en ciertos sectores respecto a años anteriores. Destaca especialmente los movimientos que se experimentan en los sectores de agricultura, pesca, ganadería y extracción, que crecen notablemente tras mantener una línea descendente en las ediciones previas, y sin embargo el sector de actividades domésticas y servicios personales disminuye después del ascenso que se había observado en la edición anterior. Está aquí señalado en esta gráfica. En cuanto al consumo de cannabis en los últimos 30 días en la población laboral, pues vemos aquí sí un notable incremento de la prevalencia declarada, pasando a un 8,5% en los últimos 30 días, y de nuevo el patrón que veíamos viendo en las otras sustancias es el varón de menos de 25 años con un nivel educativo más bajo el que más prevalencia de consumo declara. También llama la atención en esta sustancia, de nuevo, que las personas en paro son las que más declaran el consumo, y hay determinados sectores que están más asociados a este consumo, como podrían ser aquellos de actividades artísticas y recreativas, y también las jornadas continuas de noche o las reducidas. En cuanto a la cocaína, vemos también un aumento, alcanzando el 3,1% de consumo en los últimos 12 meses, y de nuevo el perfil en este caso sería de varón de 35 años con un nivel educativo más bajo y también con un notable mayor consumo en las personas que se declaran en paro. También se ve un aumento de consumo o un mayor consumo en los sectores de la construcción y en las actividades artísticas y recreativas. Cuando no nombro otros vectores, como puedan ser la categoría profesional o el tipo de jornada, es porque las diferencias de prevalencia no son estadísticamente significativas respecto a la media. Y ya entrando en la última parte de la encuesta, que explora las percepciones y opiniones de la población laboral ante las drogas, vemos como ante la pregunta sobre si consideran importante el problema del consumo de alcohol y de otras drogas en el medio laboral, vemos como 8 de cada 10 trabajadores consideran que este problema es bastante o muy importante, pero supone un pequeño descenso respecto a las cifras de 2013. Por otro lado, cuando se analizan los motivos por los que se debería evitar estas prácticas durante el trabajo, se menciona como principales motivos el que provoca accidentes laborales, cuestión que atribuyen el 61% de los encuestados, y también que disminuye la productividad o genera mal ambiente o malas relaciones entre los compañeros. Respecto a la visibilidad del consumo de las drogas, esta otra pregunta que les hacemos: en su último trabajo, ¿conoce usted o ha conocido algún caso de compañeros que consuman en exceso alcohol u otras drogas? Vemos que 1 de cada 5 trabajadores sí que reconoce haber conocido en su último trabajo algún caso de compañeros que consumen, y estos son resultados que podrían encontrarse similares en la edición anterior. Por último, respecto a la situación de intervenciones que se puedan dar en el ámbito laboral, las actuaciones que consideran importantes y las actuaciones que afirman haber recibido o realizado en su entorno laboral, vemos que hay un paralelismo respecto a ediciones anteriores y entre ambas situaciones, es decir, que son las actividades que más valor atribuye la población laboral, como es la información y formación sobre las drogas, las acciones que más reciben en su lugar de trabajo. Si bien el porcentaje de personal laboral que afirma haber recibido estas actuaciones alcanza solo el 10%, aunque de todas formas supone un incremento respecto a la edición anterior. Sobre todo hay un mayor porcentaje que declara haber recibido esta información en los sectores de administración pública, educación y sanidad, y que además coincide que es el sector en el que se presentan menos prevalencias de consumo en general en todas las sustancias. También reciben
un mayor porcentaje de este tipo de actuaciones los directivos y profesionales, y los que menos declaran haber recibido este tipo de información serían los trabajadores manuales. Ya para terminar, quería concluir una serie de ideas clave que consideramos desde aquí que han sido las ideas a llevar a casa como conclusiones de esta encuesta, y sería principalmente que el consumo se presenta en la población laboral similar al de la población general, que en las tendencias podríamos decir que aumenta el tabaco diario, los hipnosedantes y las sustancias ilegales, que el consumo siempre es más alto en hombres, excepto en el caso de los hipnosedantes, y también asociado a un bajo nivel educativo, que se da en general siempre un mayor consumo en personas en paro y también en muchas de las sustancias en trabajadores manuales, que el sector de la actividad que más prevalencia presenta depende de la sustancia analizada, que el grupo laboral y el tipo de jornada tienen poca influencia en estos consumos, y que el mayor consumo se da con la presencia de determinados factores laborales. También podemos concluir que hay en general baja importancia percibida y una similar visibilidad, y que las actuaciones más valoradas y más recibidas son la información y la orientación sobre el consumo de drogas. Pues con esto termino. Muchas gracias. Este es el equipo que ha hecho posible esta encuesta y su análisis. La tenéis disponible desde esta misma mañana en nuestra web para vuestro análisis, y estamos aquí para cualquier cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Molina, y muchas gracias a todo el equipo que han preparado y redactado y trabajado estos datos tan valiosos, porque yo quisiera decir que parte del valor aquí está en la continuidad. Llevamos 3 ediciones de esta encuesta, se hace cada 7 años aproximadamente, con el mismo cuestionario que se pactó en su día con los agentes sociales, y esto pues nos permite una mirada larga que en este caso además todavía más, porque tenemos los datos de justo antes de la pandemia cambió el mundo, pero el mundo está volviendo a una situación muy parecida a la prepandémica, y tenemos los datos del año 2013 por la comparación, que fue un momento también muy delicado en el corazón de la crisis, que generó mucho paro en aquel periodo, ¿no? Por tanto, bueno, interesante poder tener las luces largas para ver cómo navegamos conjuntamente. Y sin más, pues vamos a pasar a la segunda presentación. La segunda presentación la va a hacer la doctora María Dolors Soler, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que nos va a hablar sobre los fundamentos y buenas prácticas en la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en el ámbito laboral. Desde el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo vienen trabajando en esto, favoreciendo las mejores prácticas en las empresas españolas, y pienso que desde esta presentación tendremos una perspectiva fundamentada en la ciencia y el conocimiento que nos va a ser muy interesante y muy útil. Adelante, María Dolors. Vale, gracias. Espero que sea interesante. Vamos a ver. Por lo que hemos visto, voy a compartir la presentación. Se ve muy bien. Sí, ya está. Vale, estupendo. Lo que llama la atención de lo que es el observatorio y lo que habéis visto de la encuesta es sobre todo el ver que más o menos, si no recuerdo mal, un 50% de las personas que habéis encuestado dice que es importante el problema del alcohol y demás, y tratarlo en las empresas, y sin embargo estas empresas presentan, o hay muy pocas empresas que implanten programas integrales de prevención del alcohol en su empresa o en la organización. Esto llama la atención, ¿no? Entonces, mi idea ha sido, dentro de mi presentación, el responder a estas dos preguntas, ¿no? Acércate un poquito más al micrófono, por favor, María Dolors. Bueno, lo he puesto al máximo. Ahora sí, ¿se me oye más? A ver si proyectando un poco más la voz se me oye mejor, ¿sí? Vale. Bien, voy a intentar responder a estas dos preguntas. Si el consumo de alcohol y otras drogas es percibido por los actores laborales como un problema importante, ¿por qué muchas empresas, o muy pocas empresas, han implantado programas de gestión y prevención de alcohol y otras drogas? Y en segundo lugar, intentaré contestar también al hecho de qué factores influyen en la aceptación y sostenibilidad de las intervenciones en la empresa.
Antes de entrar en el tema, una precisión, que entiendo que en la encuesta se pide lo que son consumos excesivos. Cuando hablamos de consumo de riesgo, sobre todo cuando hablamos de alcohol, y bueno, nosotros también, ¿no? Pero cuando hablamos de consumo de riesgo en las empresas, muchas veces y en muchos sectores donde tenemos puestos de trabajo críticos, podríamos decir que cualquier consumo es un consumo de riesgo. Y esto hay que tenerlo en la cabeza cuando se pone en marcha un programa de prevención y de gestión de lo que son drogas y alcohol en la empresa. Bien, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué las empresas no implantan programas de prevención de consumo de alcohol? Yo creo que hay tres grandes elementos que condicionan el que una empresa no ponga en marcha estos programas. Por un lado está el querer. La empresa de querer poner en marcha lo que parece de perogrullo, ¿no? La de querer poner en marcha estos programas. ¿Qué conforma ese querer? ¿Qué hace que motive a las empresas a ponerlo en marcha? Bien, en primer lugar, o que impide que las empresas lo pongan en marcha. En primer lugar, es el modelo de salud que guía sus acciones. Estaría de acuerdo conmigo que aquellas empresas que lo que hacen es abrazar el modelo tradicional de prevención de riesgos laborales, lo que hacen, y lo hacen bien, evidentemente, se van a centrar en prevenir los daños de origen laboral, sin ir más allá de lo estrictamente obligatorio. Entonces, difícilmente se podrá incluir dentro de esas acciones, de estas líneas de acción en relación a la prevención de riesgos laborales, actuaciones específicas sobre el tema de alcohol y otras drogas. Sin embargo, aquí entraríamos un poco en una línea un poco difuminada, porque hay ciertos puestos de trabajo que pueden hacer que favorezcan el consumo de alcohol de alguna forma, o que impliquen o influyan en lo que es el patrón de consumo dentro de sus trabajadores, como puede ser, y lo hemos visto también en lo que nos ha dicho la doctora Molina, el tema de las jornadas con trabajos prolongados, las jornadas en aislamiento, la inflexibilidad horaria, trabajos monótonos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una larga lista de factores de riesgo laboral que pueden condicionar o influir en el patrón de consumo y que deberemos tener en cuenta, incluso desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, sobre todo cuando estamos hablando desde el punto de vista laboral de puestos de trabajo críticos que pueden poner en peligro a terceras personas, se pueden poner en peligro a sí mismos. ¿Qué modelo nos va a ayudar realmente a que esto entre de forma sencilla y rápida en lo que es la gestión de la salud en la empresa? Sencillamente aquellas empresas que tienen como referencia un modelo de salud integral. Modelo de salud integral basado en lo que es el concepto de salud biopsicosocial. Entonces, estos programas dejan una puerta abierta muy grande a considerar todos los determinantes de salud, ya sean laborales como extralaborales, como la interacción entre cada uno de ellos. Es decir, es mucho más fácil entrar y poner en marcha y que la empresa quiera poner en marcha este tipo de programas, que no en las empresas en que el modelo es sencillamente el tradicional de prevención de riesgos laborales. Otro punto importante es la cultura, los valores y creencias que comandan, por decir de alguna forma, la forma de hacer dentro de la empresa. Es evidente que una empresa no se va a plantear el actuar sobre estos temas si tiene una cultura permisiva con el consumo de alcohol. O porque, por ejemplo, una de las creencias es que si yo pongo en marcha un programa de alcohol y drogas en mi empresa, mis clientes o donde yo estoy van a pensar que la empresa tiene problemas relacionados con ello, lo que va a crear desconfianza y lo que va a mermar lo que es mi imagen. Otra creencia puede ser también el hecho de que este tipo de estos hábitos pertenecen a la esfera personal de los trabajadores y de las trabajadoras y que la empresa debe intervenir. Es decir, hay una serie de elementos que condicionan que la empresa no quiera intervenir en estos temas. Otro punto importante para querer son las experiencias previas. Experiencias previas de otros programas de promoción de la salud en el trabajo si han sido exitosos o no. O bien, como hemos visto también en la intervención anterior, el hecho de que hay poca casuística, es decir, la empresa individual conoce
pocos problemas, sobre todo de consumo excesivo. Y si hablamos ya de la pequeña y mediana empresa o de las microempresas, ahí las cosas se complican aún más. Es decir, no hay casuística, yo no tengo el problema, que es lo que te dicen yo no tengo el problema de alcohol y drogas. Aquí nadie tiene ese problema en mi empresa. Puede ser por un lado esto y por el otro lado también el desconocimiento de que precisamente cualquier consumo de alcohol, o sobre todo ese consumo excesivo o medio, por decirlo de alguna forma, puede condicionar problemas de absentismo, condicionar problemas de salud, evidentemente, que se va a reflejar en la empresa en problemas de absentismo, pero también en problemas de presentismo, de disminución del rendimiento, de falta de productividad, etcétera, etcétera, siniestralidad y conflictos como hemos visto antes. Es decir, el querer es un punto importante. Y eso nos lleva a una primera fase que deben realizar todas las empresas o la mayoría de las empresas para introducir estos programas. Y es que deben transformar su cultura, deben transformar su modelo de salud para realmente tener en cuenta y ser efectivos y sostenibles, tener en cuenta todos los factores determinantes de salud y todos los factores que condicionan ese consumo o ese patrón de consumo en sus trabajadores. Es decir, a partir de ahí se nos presentan evidentemente las acciones y las estrategias, es decir, qué vamos a buscar para provocar o fomentar que las empresas lo hagan, pues sensibilizar, concienciar y tener un marco para la acción y siempre consensuado. Este es otro de los puntos que veremos después, es decir, de estar consensuado con todos los actores importantes dentro de la empresa. El segundo tema importante es, yo quiero hacerlo bien, pero ¿puedo hacerlo? O lo que podemos decir es, sé hacerlo y tengo las estructuras para llevarlo a cabo. Bien, aquí podríamos hablar de una discriminación entre las grandes empresas y las pequeñas empresas. Normalmente la gran empresa o las grandes empresas tienen una serie de estructuras de prevención de riesgos laborales que les favorecen o que favorecen la puesta en marcha, el diseño y la puesta en marcha y ejecución de este tipo de programas. Estoy hablando de todo lo que son las estructuras de salud laboral dentro de la empresa. Bien, la pequeña y mediana empresa normalmente recurre a servicios de prevención ajenos para cumplir con sus obligaciones a nivel de prevención de riesgos laborales, con lo que no dispone específicamente de esas estructuras. Entonces, pueden tener esas dificultades para poder, aunque quieran, poderlo poner en marcha. Y normalmente requieren del apoyo de lo que son estructuras externas y apoyos externos. Y lo que hablábamos en los recursos internos como recursos materiales, humanos y económicos necesarios para poder llevar a cabo este tipo de intervenciones. Y el tercer gran grupo, el tercer punto que conforma el hecho de que una empresa haga o no haga, o ponga en marcha o no un programa de ese tipo, es tener la oportunidad, ligado con lo que estaba diciendo del poder en las pymes y la disponibilidad de apoyos y de conocimiento y recursos, bien, pues está el hecho de que existan estas políticas públicas con planes de acción y recursos que favorezcan el asesoramiento y que acompañen a las empresas dentro para diseñar y poner en marcha pues, estos programas. Evidentemente, lo que es el contexto de la comunidad no está sentada la empresa o la opinión pública sobre estos temas también va a condicionar va a dar más oportunidad en una comunidad en la que no se es permisivo con este tipo de cosas, en las que se tiene una conciencia sobre estos temas y sobre el impacto de estos temas, tanto en la salud como en el tejido económico y como en la comunidad en sí, pues será mucho más fácil establecer este tipo de programas dentro de la empresa. Y luego la disponibilidad de organizaciones, de instituciones, de asociaciones. Aquí tenemos las asociaciones empresariales, las sindicales. Debemos pensar también en todo lo que son las asociaciones de atención a las drogodependencias, que muchas veces desde las empresas no se tienen en cuenta, estos activos en la comunidad no se tienen en cuenta y sin embargo son muy importantes para poder establecer la última fase de lo que puede ser el programa, que es la reincorporación de los trabajadores y de las trabajadoras a sus puestos de trabajo. Bien, pues la existencia y el acceso y el conocimiento de estas organizaciones de apoyo pues es también importante para este tema. Así que
buscaríamos pues la necesidad de tener apoyos externos para poder llevar a cabo este tipo de cosas. Con relación a la segunda pregunta que quería contestar, podríamos decir que bueno, existen muchos elementos para hacer que un programa o un proyecto de promoción de la salud en el trabajo, incluyendo los temas de alcohol y otras drogas, sea efectivo y sea sostenible. No voy a entrar en todos ellos porque entramos ya en temas de planificación programática, operativa y demás, pero sí que hay dos elementos transversales importantísimos. El primero, que ya lo he dicho, es el tema del enfoque integral. El tener en cuenta todos los factores estructurales, organizativos, del entorno y sociales que pueden y que conforman la cultura del uso del alcohol y las drogas en la empresa, e incluso podríamos decir fuera de ella. Pero de entrada es la necesidad de ese enfoque integral, ese cambio de paradigma de un enfoque tan solo enfocado a lo que son los factores negativos, pasar a ese enfoque de factores negativos y de origen laboral, pasar a un enfoque mucho más integral, factores positivos y negativos que pueden condicionar ese consumo dentro de lo que es el diseño de las acciones y de las líneas de actuación. Y otro punto importante que muchas veces se olvida es esa coproducción del programa de gestión, una coproducción con la participación directa de todos de los usuarios, podríamos decir, o de los destinatarios de estos programas. Pero no solo porque participen en el programa, sino porque nos ayuden o ayuden a diseñarlo, a gestionarlo, a evaluarlo, a implementarlo. Es decir, es más una implicación en todas las fases de lo que es el diseño hasta la evaluación y mejora del programa que no su participación en las acciones que nosotros o que se proponen desde la empresa. Es decir, el tema de la coproducción es, yo creo, otro de los puntos importantes para su sostenibilidad y para que realmente satisfagamos lo que son las necesidades de todos los integrantes o los que van a tratar estos temas en la empresa. Centrando ya y buscando un poco la importancia de tener en cuenta, ¿no?, aquellos factores del puesto de trabajo que condicionan la cultura del uso del alcohol en la empresa. Para mí, revisada la literatura, nos dicen que existen estas tres categorías de factores que pueden influir en esa cultura del uso del alcohol en la empresa. Por un lado es la existencia o no de políticas, normas con relación al alcohol y otras drogas en la empresa, pero no tan solo si se puede beber o no durante el trabajo, sino también la facilidad de acceso, el uso durante las pausas, por ejemplo, o bien el hecho de las comidas con los clientes en los que pues, naturalmente se utiliza y se pone, estamos hablando sobre todo de alcohol, o bien el uso del alcohol, esto está más enfocado hacia el alcohol, ¿no? El uso del alcohol en actos corporativos, en los actos sociales, o incluso en los regalos que se hacen por Navidad. Bien, políticas, normas y prácticas habituales relacionadas con el consumo influyen muchísimo en la cultura del uso del alcohol en la empresa. Otro punto muy importante, y también lo hemos visto en la intervención anterior, la calidad y la organización del trabajo. La calidad del trabajo y la organización del trabajo. Carga física, carga mental, horarios de trabajo. Y lo que sí hemos visto en la encuesta también es que quien más recibe formación e información y sensibilización sobre estos temas son directivos, etcétera, etcétera, y menos los trabajadores manuales. Cuando estamos hablando de trabajadores manuales, en los que la carga física y la carga mental, sobre todo la carga física, suele ser muy importante, los horarios de trabajo y demás. Es decir, la calidad y la organización del trabajo es otro de los puntos a tener en cuenta desde el punto de vista de los programas en la empresa. Y luego, naturalmente, todo lo que puede condicionar desde la comunidad en la que están las personas que trabajan en la empresa, en usos y costumbres en el ámbito extralaboral. Es decir, que la idea son estos dos puntos, ¿no? Ese concepto integral, tenerlo en cuenta todos los factores determinantes que pueden llevar a un consumo excesivo o un consumo de riesgo, como ya he definido antes al principio de mi ponencia, y la necesidad de esas políticas no permisivas dentro de la empresa.
Sí, y la co-creación, perdón, la coproducción de estos programas. Por ponerlo en un esquema, ¿no? Lo que muchas veces cuando uno hace temas de alcohol y drogas en la empresa, lo que se hace es centrarse en la persona, sensibilizarla, formarla, motivarla, implicarla. Bien, es importante ese desarrollo personal, es importante que las personas, todas las personas, no tan solo los trabajadores, sino todos los actores importantes dentro de la empresa, y dentro de esto está de forma importante también los mandos intermedios, porque son los que pueden orientar al trabajador o a la trabajadora, que puede presentar y detectar a ese trabajador y esa trabajadora y orientarlo hacia los servicios especializados, orientarlo hacia pues, el servicio de prevención, a la parte sanitaria del servicio de prevención. Pero bueno, no nos debemos centrar tan solo en la persona. Como hemos visto antes, hay toda una serie de factores de riesgo laboral que condicionan o que pueden influir en el patrón de consumo de alcohol, como debemos de tener en cuenta los factores tanto de tipo físico como mental o social, o incluso la orientación de los servicios de salud, y eso en tronco con el tema del marco de concepto y concepto de salud, el marco para la acción en salud en la empresa, que el servicio de salud y el servicio de prevención se centran en los temas laborales, y podremos arreglar una parte, pero nos faltarán todos los otros determinantes. Y finalmente el tema de la organización, y lo que vamos a necesitar, a menos que no se haya hecho ya esa reflexión, una transformación de la cultura. Deberemos sensibilizar también a la línea jerárquica y disponer de una política de prevención, siempre dentro y siempre enfocado dentro de la participación activa y de la coproducción. Y 3 líneas de acción principales, podríamos decir, es decir, visto esto, de cuál los niveles de actuación, debemos tener también las líneas de acción principales. Por un lado, eliminar y disminuir los factores de riesgo que influyen en el uso del alcohol y otras drogas. Deberemos promocionar la salud óptima, potenciando los factores positivos, no tan solo dirigido a la persona, sino también al entorno, es decir, que tengamos entornos que faciliten elecciones saludables. Y finalmente, una tercera línea, que es el apoyo a los trabajadores que presentan problemas relacionados con el alcohol y otras drogas. A modo de ejemplo, naturalmente no es exhaustiva esta transparencia, ¿no? ¿Qué elementos o cómo podemos clasificar las diferentes acciones o actuaciones que podemos hacer, siempre dentro de las condiciones de trabajo seguras y saludables? Yo las he clasificado en estos 4 temas. Primero, la transformación, el hecho de promover esa reflexión dentro de la empresa, promover ese propósito común, tener la salud como algo importante en la definición y en todas las tomas de decisiones, y además sensibilizar sobre los problemas de alcohol y las drogas en la empresa y desarrollar esa política de prevención específica sobre alcohol y drogas en la empresa. Una vez hecho esta transformación, que nos dará una mayor sostenibilidad o que nos proporcionará una mayor sostenibilidad en nuestro programa, pasaremos al tema de la gestión del riesgo. Para la gestión del riesgo deberemos evaluar y controlar todos los factores de riesgo, tanto laborales como extralaborales, y poner en marcha una formación específica, sobre todo a la línea jerárquica, que es la que nos ayudará a hacer la detección precoz de este tipo de problemas y la orientación de los trabajadores. Naturalmente, traerá la vigilancia de estos problemas en la empresa, con lo que he dicho, la detección precoz, ahora ya entrando el servicio de prevención y la parte sanitaria del servicio de prevención. Y una de las acciones que se hacen en las empresas son estos programas de ayuda al empleado, que el trabajador presenta una serie de problemas y tiene una línea de ayuda a las 24 horas del día, los 7 días a la semana, para expresar sus problemas y conflictos de forma totalmente confidencial a un servicio externo determinado. Y finalmente, si ya con todo esto pues hemos hecho prevención, hemos hecho promoción, pero nos pueden aparecer casos, bien, deberemos entrar en lo que es la línea o el elemento de asistencia, con la derivación a servicios especializados y con el establecimiento de programas de vuelta al trabajo de reincorporación laboral. En resumen, he seguido muy rápido y hay muchas cosas que han quedado ahí en el tintero, pero en resumen podríamos decir que las buenas prácticas en promoción, en prevención de lo que son el consumo, la gestión
de lo que es el alcohol y las drogas en la empresa se resume en lo siguiente. Deben tener un marco para la acción consensuado y coproducido por todos los actores relevantes. Debe tener una perspectiva preventiva y proactiva y no punitiva y reactiva, que es lo que a veces pasa en las empresas. Nos damos cuenta de que hay un problema, aparece el problema y lo que buscamos es reaccionar frente a ese problema. El programa, para que sea sostenible, en principio debería estar integrado en un programa más amplio de salud y bienestar. No podemos hacer un traje para todas las empresas. Ha de ser a medida de la organización, va a depender de su tamaño, va a depender del sector, va a depender de su cultura. Es decir, hemos de hacer primero un diagnóstico de situación y toda buena práctica empieza con, además de esa reflexión y esa transformación del paradigma, con ese diagnóstico de situación, dónde estamos, qué tengo y hacia dónde quiero ir. Hemos de estar atentos a los factores culturales relacionados con el consumo, que muchas veces no se toman en cuenta, esa relación entre trabajo y comunidad, el enfoque integral, persona, entorno y organización, y no tan solo focalizarlo en la persona sin tener en cuenta los otros ámbitos. Debe tener 3 ejes principales: promoción, prevención, tratamiento y reincorporación, y siempre desde la coordinación e implicación de los activos de la comunidad, porque en estos temas, como en los temas de salud mental en general y otros temas de reincorporación al trabajo, hay activos en la comunidad que las empresas desconocen y que pueden darles una ayuda y acompañarles en el camino. Esto para las buenas prácticas, pero naturalmente necesitamos un contexto, y en este contexto están todas las administraciones. Evidentemente están la administración laboral, la administración de salud, el tema de los servicios sociales. Es decir, se requiere de una colaboración y coordinación entre todos los sectores: el sector de trabajo, el sector de servicios sociales y el sector salud, lo que nos ayudará a dar ese enfoque totalmente integral y llegar, en el caso de asistencia, a poder reincorporar a estos trabajadores y trabajadoras a su lugar de trabajo. Yo hasta aquí tan solo me queda decirles que, invitarles a que se visiten la página de la Red Española de Empresas Saludables, en la que normalmente compartimos conocimiento y buenas prácticas y en donde aprendemos entre todos. Entonces, les invitaría también a hacerse, a apuntarse a esta red española y ayudarnos a aprender entre todos, y si están interesados en estos temas, también aprender en los temas de alcohol y otras drogas, y buscar buenas prácticas, porque no hay nada mejor para una empresa que saber y conocer que otras empresas de su mismo sector, con los mismos tipos de tareas, están teniendo mejores resultados que ellas y que están aplicando este tipo de programas. Bien, para mí ya está. Espero que en principio haya sido útil y os haya dado alguna idea. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Solé. La verdad es que muy agradecidos por esta presentación, que nos ha recordado los fundamentos para organizar problemas y identificar también los obstáculos que existen para poder poner en marcha programas para abordar esta problemática en las empresas. Y bueno, en la misma línea, pues tenemos otra aportación extraordinaria, que es la de la doctora Mónica Jiménez Porras, del Servicio Médico de la Delegación en Cataluña de Fomento de Construcciones y Contratas, FCC. Últimamente usan más las siglas que el nombre completo, que es un ejemplo de buenas prácticas. Te hemos invitado por esto, porque FCC tiene un modelo de intervención sobre alcohol y otras drogas que ha merecido el reconocimiento como una buena práctica consolidada, y que no surge de la nada, surge de profesionales muy comprometidos en la misma empresa, pero también pues de un cierto apoyo del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene, y también de las iniciativas que en la Secretaría de Salud Pública del Departamento de Salud de Cataluña se intentan fomentar. Pero bueno, vamos a tener la oportunidad de aprender de primera mano sobre el programa preventivo del consumo de alcohol y otras drogas en el entorno laboral en FCC. Muchas gracias, Mónica, y adelante. Gracias, buenos días. Paso a compartiros la presentación. Ya la vemos muy bien. Perfecto. Perfecto. Pues primero que todo, agradeceros la oportunidad de explicar nuestra experiencia en este foro. Deciros que yo llevo un año en FCC y que el éxito de la implantación de este programa es sobre todo el trabajo de mi colega, la doctora Montserrat Gómez, en colaboración con muchos de los estamentos oficiales, y el equipo de enfermería que sigue a día de hoy todavía codo a codo trabajando conmigo.
FCC es una empresa de servicios a la ciudadanía con presencia en varios ámbitos como la construcción, el tratamiento de aguas y la gestión de servicios medioambientales. En el área de medio ambiente es donde se ubica nuestro servicio médico, en la zona de Tarragona y Lleida, y damos cobertura a unos 1.100 trabajadores y trabajadoras. La mayoría de ellos es personal de limpieza de edificios y locales y se dedican también a la recogida de residuos urbanos y de basura. ¿De dónde nació este programa? ¿Cómo surgió esa necesidad? Pues a raíz del análisis de la vigilancia de la salud, perdón, a raíz del análisis de la vigilancia de la salud colectiva, en el 2008 se evidenció un consumo de riesgo de alcohol y drogas que rondaba el 32% entre nuestros trabajadores, muy por encima del consumo poblacional. Además, existía una permisividad en el consumo. Se aceptaba como algo normal y no solo en momentos de ocio o de socialización, sino también en horas de trabajo. Hasta ese momento, las soluciones que se planteaban ante el consumo era derivar a la persona a su médico de familia, por lo que la mayoría de los casos acababan en un proceso de incapacidad temporal por enfermedad común. En ese momento, en el 2008, nos planteamos un cambio de paradigma. Se dejó de mirar hacia otro lado y de eludir la responsabilidad y surgió la necesidad de crear un programa preventivo para asumir nuestra obligación de velar por la seguridad y la salud de nuestro personal. La filosofía del programa fue y sigue siendo a día de hoy la de ayudar a todas las personas en la prevención de cuestiones y problemáticas relacionadas con ese consumo de riesgo, tanto de alcohol como de otras cosas. Para ello, evidentemente, el servicio médico solo no íbamos a llegar a gran sitio y se buscaron alianzas tanto internas como externas. Internas con diferentes departamentos implicados, como recursos humanos, al ser el responsable de la gestión de conflictos laborales y control del absentismo, por el servicio de prevención en el ámbito de la prevención e investigación de accidentes y con producción que acusaba bajos rendimientos y quejas por parte del cliente de la mala imagen y del servicio que realizaba. Fue crucial también implicar a los agentes sociales que eran muy conscientes del problema y con ganas de buscar soluciones. Y necesitamos también buscar alianzas externas con expertos en la materia, como la Agencia de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña y otras entidades como el Proyecto Hombre. Una vez planteado, lo que quisimos fue preguntarle a nuestra gente, queríamos saber su opinión y se realizó una pequeña encuesta confidencial y anónima en las que con 5 preguntas se preguntaba cómo se encuentra de salud, cree que el consumo de alcohol y otras drogas es un problema que afecta a nuestra empresa, consume usted o sus compañeros alcohol u otras drogas en horario laboral y cómo valoraría que la empresa implantara un programa preventivo del consumo de alcohol y otras drogas. El resultado fue abrumador de esta encuesta, ya que el 85% de la plantilla manifestó como positivo o muy positivo la implantación de un programa de este tipo. Así que nos pusimos manos a la obra. Se diseñó el programa, qué queríamos obtener de ese programa, dónde lo íbamos a implantar, cómo lo íbamos a hacer, bajo qué normativa y cómo íbamos a evaluar tanto los casos incluidos en el programa como el seguimiento posterior. En esta diapositiva podéis ver los objetivos que se marcaron, todos ellos basados en una política de actuación de tolerancia cero al alcohol y otras drogas en la empresa. Se pretendía ayudar a todo el personal en la prevención de cuestiones relacionadas con el consumo, reducir el consumo de riesgo o perjudicial entre la plantilla e intentando también modificar sus hábitos de consumo, tanto dentro como fuera de la jornada laboral. Y se pretendía identificar a aquellos trabajadores con un consumo perjudicial o de riesgo, para poderlos incluir en el programa con la finalidad de tenderles una mano y ayudarlos en la gestión de ese programa. Con todo ello, de forma secundaria, pretendíamos también disminuir el absentismo, mejorar y promocionar las relaciones interpersonales, el compromiso y la imagen de la empresa y contribuir a un entorno de trabajo más seguro y sano. Empezamos con una prueba piloto en una contrata pequeña de 200 trabajadores y de ahí el resultado fue tan bueno que incluso el boca a boca de una contrata a otra nos pedían que ampliáramos, hasta que llegó a día de hoy abarca toda la delegación.
Lo primero que hicimos fue pues, formarnos primeramente directivos, mandos intermedios, jefes de contrata, producción y el propio personal del servicio médico. Se solicitó ayuda a la Agencia de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña y a otras entidades y se formó a toda esta primera fase en materia de drogodependencias y riesgos asociados al consumo de alcohol y otras drogas. Se nos dieron también recomendaciones sobre el abordaje e intervención en el lugar de trabajo. Y posteriormente se organizaron una serie de jornadas, tanto formativas como informativas, estas sí dirigidas a todo el personal. Eran de carácter participativo, lúdico, se organizaron jornadas, había exposición de casos y en ella colaboraron tanto la Agencia de Salud Pública de Cataluña como Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana. En fases posteriores, y una vez informados todo el personal, lo que hicimos fue difundir este programa. Se crearon carteles, aquí podéis ver algunos, con mensajes siempre en positivo, con un doble sentido. Por ejemplo, en el trabajo la María como mucho para desayunar, o se aprovechaban momentos sociales, por ejemplo, en el trabajo la copa como mucho de Europa, o tradiciones ligadas al ámbito local, como por ejemplo la coca de cerezas, ¿no? En el trabajo la coca como mucho de cereza. Además, se aprovechaba la colgada de carteles para obsequiar por un pequeño detalle a todo el personal, pues un paquete de galletas, un zumo, pretendiendo también incidir pues, en los objetivos. También se distribuyeron dípticos informativos con la nómina e incluso el propio director de la delegación envió una carta a todo el personal con la intención de sensibilizar sobre el problema y demostrando así también su apoyo al mismo. Ya estábamos formados, ya todo el mundo conocía que se iba a implantar, entonces, ¿cómo íbamos a actuar? ¿Qué vías de detección íbamos a establecer o de control? ¿Qué pruebas queríamos hacer y cómo las hacemos? Pues se estableció la posibilidad de realizar estas pruebas tanto a petición del personal, en reconocimientos médicos y en controles rutinarios. Y podían realizarse de forma planificada, por ejemplo, pues se cuelgan todavía a día de hoy en los plafones de los diferentes centros de trabajo con una antelación de 48 horas, de forma aleatoria en los diferentes turnos, en caso de una sospecha de una intoxicación aguda, tras un accidente laboral o en personas ya en seguimiento y en fases de apoyo o tratamiento. Las pruebas las realizamos mediante un alcoholímetro que detecta el alcohol en aire expirado y las pruebas de drogas se realizan bien en saliva, mediante el palito de los controles de tráfico, que pueden detectar cocaína, heroína, benzodiazepinas, cannabis, anfetaminas y metanfetaminas consumidas en 24 o 36 horas previas. O también en analíticas de orina, que detecta el consumo de cannabis y cocaína días antes o incluso semanas. Las pruebas de los alcoholímetros se realizan por personal formado bien en el servicio de prevención, mandos intermedios o en el servicio médico, y las pruebas de drogas, tanto en orina como en saliva, solamente se realizan en el servicio médico. Siempre previo a la realización de la prueba se recoge la conformidad del trabajador mediante la firma de un formulario y se le entrega copia del resultado. Cuando ya teníamos el resultado, ¿qué queríamos hacer? ¿Qué íbamos a hacer con este resultado? Pues en caso de un resultado negativo, la persona podría seguir con sus tareas habituales, pero en caso de que nos saliera un positivo, tomando como valor de referencia en estos casos el 0,0. Se repite la prueba a los 10 minutos. Si confirmamos que es positivo, retiramos a la persona del puesto de trabajo, con la premisa de que no podemos garantizar su seguridad. Y en caso de que se rehúse la realización de la prueba, lo enfocamos como un positivo, es decir, también se retira a la persona de su puesto de trabajo. En los casos de resultado positivo y al día siguiente, previo a la incorporación a su puesto de trabajo, la persona trabajadora es visitada de nuevo aquí en los servicios médicos, repetimos la prueba y realizamos una intervención breve. Una intervención breve con la intención de analizar un posible consumo de riesgo, de enfocar cambios en la conducta relacionada con el patrón de consumo y ofrecer información y asesoramiento sobre los riesgos derivados del consumo de alcohol o otras drogas.
En fases posteriores o en casos ya identificados con un consumo de riesgo, este asesoramiento va mucho más dirigido y se derivan o se ofrece la derivación a centros especializados para el tratamiento. Teniendo en cuenta que si incluimos a esa persona en algún tipo de terapia, se valoran sus necesidades especiales y adecuamos el puesto de trabajo, las tareas o incluso el horario que necesita para acudir a terapia o porque por una retirada no puede conducir ningún vehículo, entonces se le adaptan las tareas. También realizamos desde el servicio médico seguimiento de los casos, ofrecemos soporte y asistencia, incluso realización de pruebas, perfiles hepáticos para conocer el estado de salud o el alcance de las consecuencias de un consumo perjudicial. En casos, el programa también contempla que en casos que no sea posible o que la persona no acepte esta adaptación de tareas, pueden acogerse a una excedencia voluntaria de 1 año para cumplir con un programa de deshabituación. Mantenemos así la posibilidad de volver a su puesto de trabajo. Y en fases posteriores, tanto de tratamiento o de finalización del mismo, y de la mano de otros programas de los que disponemos en la empresa, como el de igualdad de oportunidades, contribuimos a la reinserción de las personas a su puesto de trabajo. Trabajamos de forma conjunta a día de hoy con Proyecto Hombre, aunque también se ha trabajado con el CAS y con otras entidades, tanto para el tratamiento como para la reinserción. Somos de la opinión que mantener la oportunidad de trabajar es un elemento motivador en este cambio. Las intervenciones que hemos realizado a lo largo de los años, aquí, por ejemplo, se puede ver, ¿no? 1 año después de la implantación teníamos 70 casos en seguimiento, en el 2019 solamente 13. Deciros que a día de hoy tenemos 2 casos incluidos en terapia y tratamiento y con los costos adaptados. La siguiente fase pasaba por marcar o establecer una normativa interna, modificar el régimen sancionador para adaptarse a la filosofía de este programa, que como ya os he comentado era la de ayudar a estas personas, por lo cual se intentó atenuar el impacto de las que suponían las sanciones. Aquí sí que se marcó o se diferenció las actuaciones en función del resultado, siendo si daba por encima de 0,25 por debajo de 0,25, que es el límite legal establecido. En el caso de un positivo por debajo de 0,25, el primer día se retira a la persona del servicio, se considera jornada retribuida. La segunda vez que da positivo se retira del servicio, pero se considera falta injustificada. La tercera vez se retira del servicio, se considera falta injustificada y sanción de 2 días por falta leve. La cuarta vez que da positivo por 0,25 se retira del servicio, se considera falta injustificada, sanción de 15 días por falta grave y la quinta vez falta muy grave y despido. En caso de dar positivo por encima de 0,25, lo que se hizo fue acortar los tiempos. La primera vez que obtenemos este resultado, se retira del servicio, se considera falta injustificada, leve y sanción de 2 días. La segunda vez se retira del servicio, se considera falta injustificada, grave y sanción de 15 días. Y la tercera vez falta muy grave y despido. Sí que comentaros que desde la implantación del programa ningún trabajador ha sido despedido por causas reflejadas en esta normativa. Los resultados de los controles que se han ido realizando en los diferentes años, se ha podido ver, bueno, estos son los controles realizados, perdonad. Los datos, como veis, en el 2020 y en el 2021 no los tenemos reflejados, ya que debido a la pandemia y a las medidas, pandemia COVID y a las medidas preventivas que se adoptaron, desde la suspensión de los reconocimientos médicos periódicos hasta que no era momento de que tuviéramos a los trabajadores aquí soplando, sí que hemos podido ver, bueno, pues este es el número de pruebas que se han ido realizando y aquí podemos ver los resultados. Estos resultados sí que podemos ver esa tendencia a la baja en los positivos, desde un 1% 1 año después de la implantación del programa a un 0,30 en los datos del 2019. Y también ha podido verse que han disminuido los casos que rehusan, lo que hemos podido presumir que es un aumento de la adhesión de las personas al programa.
En fases posteriores de mejora continua y de revisión del programa, en el 2018 se implantó un sistema de fichaje que realiza una determinación de alcohol en aire expirado mediante un dispositivo. Es decir, el trabajador accede con la tarjeta, realiza una expiración y esto permite digitalizar la medida de alcohol en aire expirado a la vez que realiza el fichaje. Esto nos permite realizar muchísimos más controles y no solo eso, sino también eliminar el problema que suponía la dispersión de centros. También lo tenemos suspendido a día de hoy a la espera de que mejore la situación pandémica para evolucionar, para volverlo a poner en marcha. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? Pues nuestra experiencia es deciros que sí que es posible un entorno laboral 0-0. El resultado del programa en nuestra delegación ha mostrado una tendencia en la evolución del consumo, pasando de un resultado de un consumo de riesgo en 32 a un 2% en el 2019. El resultado al final se traduce en una ganancia en seguridad. Como ya se ha comentado, está descrita una accidentabilidad laboral 3 veces superior en personas que consumen alcohol. También hemos conseguido disminuir el absentismo, tanto por accidente de trabajo como por enfermedad común, por problemas asociados a este tipo. Y evidentemente se ha mejorado la imagen y el sentido de pertenencia a la empresa. Para acabar, deciros que las empresas pues, somos un ámbito donde la prevención de los problemas de salud y la promoción no solo es posible, sino que también es efectiva y rentable, no solo para la empresa, sino también para las personas y para el conjunto de la sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Jiménez, por compartir esta experiencia, por explicar las dificultades, por explicar los resultados y por hacer ver que es posible cambiar las cosas con un trabajo consensuado, con un trabajo fundamentado y que es una excelente ilustración, creo, de los principios, los fundamentos que nos ha explicado antes la doctora Soler y nos muestra un cierto camino que seguro que puede ser interesante para otras organizaciones y que vamos a ver. Bueno, tenemos como siempre el problema del tiempo que se nos tira encima. La vida es una dura lucha contra el tiempo. Y aquí lo sufrimos más porque a las 12 menos un minuto nos van a expulsar de este sistema que gentilmente utilizamos. El equipo del ministerio, Elvis, es nuestro ángel guardián, pues lo hacen posible. Yo lo que quisiera ahora es especialmente tener un poquito de debate con los agentes sociales que conocen muy bien nuestra encuesta, que conocen muy bien las diferentes iniciativas que hay y las dificultades para aplicarlas. Por tanto, contamos con representación de SOS Pyme, Elena Morales, del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de COE, con Pedro Linares, secretario confederal de Salud Laboral de Comisiones Obreras, y con Ramón Gil Domínguez, coordinador de grupos de trabajo en la Secretaría Confederal de Salud Laboral de UGT. Entonces, yo quería pedirles sus opiniones, sus reacciones, su participación en esto. Y si os parece bien, pues lo haremos sucesivamente y lo que haría es formularos un par de preguntas y dejaros a cada uno de vosotros un ratito. No tenemos mucho tiempo, yo os diría 5 minutitos como máximo para la intervención, que tampoco tenéis por qué apurar hasta el final, y que quizás nos dejen un poquito más de tiempo para una reacción final o un comentario final. Si os parece, pues empezamos por Elena Morales y COS Pyme. Yo Elena, te preguntaría desde vuestra organización cuáles serían lo que veis como factores clave para poder abordar, a fomentar el abordaje, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral y vista la experiencia de FCC, pues qué se podría hacer para favorecer iniciativas de este tipo, que no tienen por qué ser como la de FCC, pero que, bueno, muestra un cierto camino. Muchas gracias, delegado. Muy buenos días. Me voy a ceñir a mi tiempo en la medida de lo posible, pero sí quería detenerme primero en daros las gracias
por la invitación a CDCPN a esta representación, y también quería hacer previamente una valoración muy positiva de esta encuesta, tanto para las organizaciones empresariales como para las empresas. El consumo de alcohol, drogas y otras sustancias en el ámbito laboral es una cuestión de vital importancia. Por ello, nos gustaría poner en valor las actuaciones que lleváis a cabo desde la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, como es este módulo laboral incluido en la encuesta sobre consumo de sustancias psicoactivas en España, cuyo resultado nos habéis presentado hoy. Con respecto a las preguntas que me planteas, en relación a las actuaciones realizadas en el ámbito empresarial, como decía la doctora Solé, es necesario, en primer término, hacer referencia a la existencia de dos tipos de actuaciones: aquellas en las que las empresas colaboramos voluntariamente, entendiendo que esto es una cuestión de salud pública que nos interesa a todos, en los que la empresa es un instrumento idóneo, sin lugar a dudas, para llegar a una parte importante de la sociedad, como es la población trabajadora. Nuestra población trabajadora pasa un elevado tiempo en los centros de trabajo, y desde luego los centros de trabajo son un instrumento idóneo para llegar a una parte importante de la sociedad. Pero también debemos diferenciarlas de las actuaciones que se realizan en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, en las que el empresario es garante de la protección del trabajador en términos de seguridad. Dado que estas segundas están enmarcadas en el ámbito de la prevención de riesgos laborales y vienen reguladas legalmente desde las organizaciones empresariales, lo que creemos que hay que hacer es promover el cumplimiento normativo, y entendemos que a tal respecto sería conveniente el establecimiento por parte de las administraciones públicas de guías y herramientas que posibiliten a las empresas su cumplimiento. Así, me gustaría centrarme en las primeras, en las que se enmarcan en las actividades de responsabilidad social de las empresas. La población trabajadora, como decía, está un importante tiempo de su vida en los centros de trabajo, y sin duda alguna los ámbitos laborales son un ámbito interesante de trabajo en favor de la prevención de estas adicciones. Las nuevas tendencias internacionales en gestión, concretamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos hacen pensar que las empresas que mejor se adapten a estas nuevas realidades son las que mejor velan por el bienestar de sus trabajadores y hasta de la comunidad y su entorno. Las empresas deben tener así una perspectiva integral de la salud, o más holística, de las personas, entendida la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Para que las empresas traccionemos hasta esta nueva forma de ser empresa, de hacer prevención y promoción de estos consumos nocivos, necesitamos conocimientos y herramientas que nos permitan redirigirnos hacia estos modelos más actuales de empresas, hacia modelos de empresas saludables. Concretamente, desde nuestro punto de vista, creemos que se debe intensificar la realización de campañas formativas e informativas para implantar protocolos preventivos en materia de adicciones, con o sin sustancias, todo ello con la intencionalidad de procurar acciones positivas que prevengan situaciones de alcoholismo y otras drogodependencias en nuestra población trabajadora. En relación con la experiencia de FCC, desde COE creemos que se podría favorecer la extensión a más empresas, en primer término reconociendo la importancia de actuaciones como la que esta mañana está realizando la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que da publicidad, muestra las buenas prácticas empresariales en esta materia. El intercambio de buenas prácticas empresariales es un aspecto clave para ayudarnos a las empresas a saber cómo abordar esta problemática, por lo que felicitamos y agradecemos a la Delegación del Gobierno por esta iniciativa. Como hemos visto en el ejemplo de FCC, debemos ayudar a las empresas a poder implantar los 4 pilares en los que deben basarse estas actuaciones: formación y sensibilización a la población trabajadora, detección de los consumos, abordaje a través del asesoramiento y seguimiento, y finalmente ayudarles a facilitar la reinserción de los trabajadores. Lo fundamental en este punto para nosotros es que las empresas tengan un marco jurídico adecuado para poder realizar estos 4 pilares, tengan conocimiento y tengan herramientas que les permitan hacer prevención y promoción de los consumos nocivos en base a esos 3 pilares. Finalmente, consideramos que sería muy interesante abrir líneas de financiación a las empresas para que lleven a cabo acciones que prevengan situaciones de alcoholismo y otras drogodependencias, de manera que se aporten recursos materiales para que las empresas podamos actuar en esta materia. Muchas gracias de nuevo por la invitación y felicitaros por esta interesante encuesta.
Muchas gracias, Elena, por contribuir y por ajustarte al tiempo también. Y estamos encantados de poder compartir este espacio. Bueno, pues yo quizás le preguntaría a Ramón Gil, de la Secretaría Confederal de Salud Laboral de UGT, ah, en parte cómo valoran los resultados de la encuesta, porque es verdad que estaría bien dar un paso atrás y tener un poco de mirada general sobre la situación. Y luego, por otra parte, pues vista la experiencia de Fomento de Construcciones y Contratas, cómo valora la experiencia y cómo piensa que se podrían extender iniciativas de este tipo a otras empresas. Buenos días, Joan, y a todos y a todas. Agradeceros la invitación a UGT, a un evento que consideramos que es muy importante, ayudar a dar difusión al buen trabajo que se realiza desde la delegación del gobierno, con una encuesta muy, muy, muy necesaria y que yo algunas veces ya he trasladado que se necesita un poquito más de publicidad para que se vea el buen trabajo que se realiza por parte de la delegación. Me han gustado también mucho la ponencia de Dolors Soler, que me lo ha puesto muy fácil, porque suscribo mucho de todo lo que ha trasladado. El protocolo de FCC ya lo conocíamos, de hecho tuve el gusto de conocer a Monse, que estuvo incluso en una formación que dimos por parte de UGT en Tarragona en materia de adicciones. Lo único, como tal, ya trasladábamos en nuestro documento de buenas prácticas, que ya en el año 2015, gracias a la financiación de la delegación del gobierno, destacamos una serie de empresas. Una de ellas es FCC. Bueno, pues lo que menos me gusta a mí particularmente, ya lo trasladé, son tantas pruebas de detección. Pero desde el punto de vista preventivo, pues nos parece una idea muy, muy buena. Me ciño al tema de los datos inicial de la delegación del gobierno, donde, bueno, vienen un poco a corroborar lo que ya venimos arrastrando de encuestas anteriores y que además desde la Unión General de Trabajadores trasladamos. Y es que las condiciones de trabajo influyen en las adicciones. A condiciones de trabajo desfavorables se produce mayor consumo de adicciones. Entonces, para nosotros hay que actuar desde la prevención. Obviamente el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es fundamental. Hay que incrementar esa información, porque bueno, se ha incrementado desde el año 2013 de un 8,6%, manifiesta que han recibido información por parte de las empresas, a un 10,3% en el año 2019. Creo que todavía estamos muy lejos de lo que deberíamos, porque además aquellos sectores que tienen un mayor porcentaje de formación son los que manifiestan menores consumos, con lo cual es muy importante actuar desde el seno de la prevención. Para nosotros es muy importante, me gusta mucho lo que ha comentado Elena, y se lo compro, que implantemos protocolos de prevención de las adicciones con y sin sustancia en las empresas, ya que como nos vemos con mucha frecuencia de este tema, ya hemos hablado. Y por parte de la Unión General de Trabajadores nos gustaría que se incluyera en la estrategia de seguridad y salud que estamos ahora en fase de negociación, porque esto es una patita más de la prevención de riesgos laborales. Y ahí está la prueba de los datos de la encuesta que así lo manifiestan. Un enfoque integral donde actuemos desde la prevención, donde los controles de detección no es la solución, y cada vez más nos vamos encontrando programas de prevención donde lo que nos aparecen son pruebas de detección y la palabra prevención, como mucho en alguna ocasión, aparece una vez en todo el documento. Eso es lo que no queremos. No queremos pruebas de detección desde el punto de vista punitivo, que se elaboren programas de prevención donde la finalidad es buscar las medidas coercitivas y sancionadoras hacia los trabajadores, y todo programa que vaya en esa línea se encontrarán de frente con la Unión General de Trabajadores. Por nuestra parte, todo lo que sea proactivo desde el punto de vista preventivo. Aquí estamos, creo, aparte de COE, comisiones, UGT, pues está la delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, también está el Instituto Nacional de Seguridad y Salud. Creo que entre todos tenemos que ayudarnos y empujar, y si vamos todos de la mano
realizando campañas y aquí tiendo la mano a todo el mundo, que hagamos campañas de manera conjunta donde podamos llegar a más sectores, a más empresas. Y desde el punto de vista preventivo, habrá una parte a lo mejor donde no nos podamos encontrar y donde con Elena tengamos algún choque, a lo mejor no con Elena, sino con algunos de los sectores que a ella representa, pero vamos a llegar hasta donde podamos, ir todos de la mano para que en la próxima encuesta de edades no tengamos un 10,3% de información, sino podamos estar, pues, el idóneo sería el 100%, pero si superáramos el 50% creo que ya sería un éxito de todos los agentes que estamos aquí implicados. Creo que esa es la línea. Si en la estrategia de seguridad y salud también incluimos el establecimiento de programas de prevención de adicciones en el ámbito laboral, creo que también sería un éxito. Y nada, yo encantado de trabajar en estos foros y que actuemos todos desde la prevención. Y no quiero quitar más tiempo a mi compañero Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Y vamos a pedirle a Pedro Linares de Comisiones Obreras su perspectiva. También, en realidad, sobre la perspectiva general sobre la encuesta, pero también específicamente los aspectos clave para poder abordar o fomentar el abordaje de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el entorno laboral. Sí, pues muchas gracias, Joan, muchas gracias, delegado. Y primero agradecer, sí, la invitación y también reconocer y felicitarnos por el trabajo del plan, fundamentalmente a todo el equipo por el desarrollo de la encuesta y del módulo laboral, que yo, como soy viejo en el lugar, recuerdo las dificultades que tuvimos para ponerlo en marcha en su momento. Vamos por la tercera edición y yo creo que ya eso en sí mismo es una buena noticia. Por intentar ceñirme al tiempo, si fuera prudente yo podría callarme, es decir, porque ha habido intervenciones y con la presentación de la que se han hecho, yo creo que hay muchas cosas dichas de sumo interés. Pero para nosotros siempre fue una reivindicación el intentar abordar la materia de posibles adicciones en el ámbito laboral con un doble objetivo, ¿no? Es decir, por una parte, intentar ver cómo influyen si las condiciones de trabajo en esa determinación, ¿no? Cómo podemos intervenir para modificando condiciones de trabajo, que al final es la lógica de la gente que nos dedicamos a materia de prevención, que se impone en el trabajo diario, ¿no? Pero también, lógicamente, porque entendemos que es un medio, lo señalaba Elena, lo comparto, es un ámbito específico en el que se puede contribuir también en términos ya de salud pública, si se quiere, porque es un ámbito muy apropiado donde se tiene a los individuos, donde tenemos a las personas realmente localizadas y accesibles para hacer muchas políticas en materia preventiva. Pero el enfoque, quizá por situar sobre la encuesta, yo creo que los resultados, las conclusiones que nos han presentado son clarísimas y yo creo que son relevantes. El que el consumo sea similar en el ámbito laboral al ámbito general, lo que nos dice es que esto puede contribuir a hacer, pero no tenemos el problema en el ámbito laboral. El consumo laboral puede ser un problema, pero como lo es desde el punto de vista social. Pero esta estigmatización que a veces se intenta situar de que puede ser siempre un conflicto, un problema en el ámbito laboral, es decir, no es más que reflejo de un consumo aceptado, creo que ha salido en varias de las intervenciones, socialmente. Por tanto, intentemos contribuir, sí, para que sea un factor a la hora de incorporar materias preventivas, pero no partamos de la base de que tenemos un grave problema en el ámbito laboral por los consumos. Insisto, en algunos casos evidentemente lo es. Más allá de eso, creo que una de las cosas más relevantes que sí que caben y por tanto nos invitan a esa intervención es que el consumo tiene una mayor presencia, hay una mayor prevalencia de consumos cuando se indican factores de riesgo en el ámbito laboral. Se han señalado en dos de las intervenciones y nosotros lo que invitamos es que los proyectos, los programas, los protocolos que pongamos en marcha
vayan e intenten modificar aquellas condiciones que están en la base o que pueden estar en la base de algunas de esas adiciones, ¿no? Es decir, por tanto, intervengamos sobre los factores de riesgo que son los que lo pueden determinar y, desde luego, busquemos ese enfoque integral. Nosotros tampoco compartimos en absoluto la idea del control permanente y absoluto. Realmente terminamos estigmatizando a la población trabajadora como si fuera el grave riesgo. Y me genera un problema tremendo nuestro modelo productivo. Creo que Dolors nos señalaba de alguna manera, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un modelo productivo en el que hay un amplísimo volumen de empresas pequeñas y medianas que no tiene capacidad de poner en marcha programas de este tipo. Entonces, que tiene serias dificultades para poder hacerlo. Podemos estar viendo buenas prácticas, discutidas o no discutidas, en grandes empresas, pero lo que tenemos es un tejido productivo con la mayoría de las empresas de un tamaño pequeño o mediano, en el que o las políticas públicas apoyan a que se puedan realizar actividades, o se implantan medidas o se implantan programas a través de las organizaciones empresariales, los ámbitos sectoriales, con la participación de los agentes sociales, o van a quedar al margen de cualquier tipo de trabajo preventivo en este sentido. Y luego, dos cuestiones para terminar, porque los tiempos serán muy cortos. Me quedo con lo que decía, era lo que tenía previsto, es decir, los protocolos en las empresas tienen que ser consensuados. Y consensuados desde el principio al final. Es decir, hay que poder adaptar, digamos, a la realidad de la empresa con la participación de trabajadores y con la participación de las representantes de las personas trabajadoras, para poder implantar, no solamente para detectar, sino para poder implantar, para hacer el seguimiento, para lo que sería todo el procedimiento de gestión, digamos, de un plan, ¿no? Un poco a la medida de lo que el marco también preventivo nos establece a la hora de gestionar los riesgos. Y luego, insisto en la presentación de Dolors, porque me ha parecido muy interesante, el equilibrio de las acciones. No podemos focalizar todas las actuaciones exclusivamente en la persona, que son válidas: sensibilización, formación, motivación. Tenemos que analizar el contexto, ahí está todo lo que se puede hacer en cuanto a condiciones de trabajo, y hay que cambiar fundamentalmente nuestro modelo, nuestra cultura de organización empresarial, que en muchas ocasiones va a buscar exclusivamente el efecto personal, y no lo va a intentar buscar en la propia organización del trabajo. Cuestiones como el tiempo de trabajo, la carga física, la carga mental que señalaba Dolors, la posibilidad de conciliación. Es decir, hay múltiples elementos que están influyendo en esa materia. Bueno, como los tiempos serán muy cortos, yo creo que una pincelada por lo menos de algunos de los elementos que consideramos esenciales. Muchas gracias, Pedro. La verdad es que se nos acaba el tiempo y ahora abriríamos un debate apasionado y fascinante. Yo creo que no lo podremos hacer, pero lo podremos hacer de otro modo. Pero sí que hemos tenido, me parece, en esta sesión aportaciones muy potentes. Los datos, cómo estamos, por un lado. Por otra parte, una perspectiva derivada de la ciencia y el conocimiento de lo que se puede hacer y cómo hacerlo, muy centrada en la gestión, por parte de María Dolors Solé, y una traducción concreta en una empresa donde además ha habido un diálogo previo a la implantación y los resultados son interesantes, que plantean problemas, plantean dificultades. Y yo creo que de las aportaciones de los agentes sociales podemos ver, pese a la pasión con que siempre se formulan, la posibilidad de un máximo común divisor, ¿no? de un espacio compartido que haría posible más proyectos de este tipo, partiendo de la realidad de nuestro tejido productivo, que efectivamente es un poco minifundista y esto no facilita intervenciones que necesitan recursos, o buscando quizás apoyos externos para facilitarlas. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias también a las personas que nos están siguiendo, y tenemos que cerrar, porque si no nos van a echar y no queremos que nos echen. Muchas gracias de verdad. Y vamos a seguir adelante. Esta sesión ha sido grabada y la pondremos a disposición de todo el mundo en nuestra web. Gracias.